Hola a todos. El día de hoy estaremos hablando del seguimiento y cierre de proyectos de TI. Nuestro grupo está conformado por John Jairo Murcia, Adriana Marcela Jiménez, Carlos Orlando Marín y quien les habla, Milton Hernando Otavo. Somos estudiantes de la Maestría en Gestión de las Tecnologías de la Información de la Universidad Cooperativa. Actualmente estamos cursando la materia Gerencia en Proyectos TI, dictada por la ingeniera Gina Maestre. Para el desarrollo del tema, hemos realizado un mapa conceptual en el cual podemos observar las 4 diferentes etapas o actividades que consideramos fundamentales para el desarrollo de un proyecto TI. La primera es el tamaño o definición del tamaño, la segunda, el alcance del proyecto, la tercera, el seguimiento y control del mismo, y la cuarta, la evaluación y cierre. El tamaño del proyecto. Para hablar del tamaño, tenemos que hablar fundamentalmente de los puntos de función. Un estándar ISO que nos permite evaluar la funcionalidad que se le va a entregar al usuario finalizado el proyecto. Los puntos de función son una técnica de medición funcional, como ya lo dije, que pero desde el punto de vista del cliente. Es decir, esta métrica nos ayuda a evaluar el software desde el punto de vista del cliente, no del programador ni del ingeniero. Es decir, que aquí no tenemos en cuenta la tecnología, el lenguaje de programación o la cantidad de líneas de código que va a tener nuestro software. ¿Qué necesitamos para poder realizar el proceso de medición? Para poder realizar el proceso de medición tenemos que tener claro que debemos dividir el software en 2 partes fundamentales, las que están relacionadas con interacción y las que están relacionadas con almacenamiento. Y estas a su vez tienen unas subdivisiones. Por ejemplo, las que tienen que ver con interacción en función de transacción o en función del usuario son las entradas, consultas y salidas externas del software. Cuando hablamos de entradas, nos estamos refiriendo a todas las pantallas donde el usuario va a ingresar información, como los diferentes formularios, por ejemplo, un formulario de registro. Las consultas son todos los formularios o pantallas donde el usuario va a poder recuperar datos, por ejemplo, un formulario de búsqueda. Y las salidas tienen que ver con todas aquellas pantallas donde se muestren informes, gráficos o listados de información. Esto en cuanto a la interacción con el usuario en función de transacciones. Para los que hemos desarrollado software, eso tiene que ver mucho con el CRUD. Todos los formularios para crear, editar, listar y eliminar la información. La otra parte tiene que ver con el almacenamiento en función de los datos. Aquí podemos observar 2 subdivisiones, los ficheros internos y las interfaces externas. Cuando hablamos de ficheros internos, estamos hablando de todas las tablas y todo el proceso lógico interno que tiene el software. Aquí podemos medirlo fácilmente con la cantidad de tablas o clases, estamos hablando de programación orientada a objetos que va a tener nuestro software. Y cuando hablamos de interfaces externas, estamos hablando de todos aquellos software con los que va a interactuar nuestro programa, nuestro software. Es decir, y poniendo un ejemplo, si estamos desarrollando un software de comercio y tenemos que realizar el tema de facturación electrónica, tenemos que conectarnos con un web service de la DIAN o un proveedor externo para enviarle información y consultar información. Este método va a ser una interfaz externa porque no estamos dependiendo únicamente de nuestro software, sino que estamos dependiendo de otro para poder realizar procesamiento y consulta de datos. Alcance del proyecto. Cuando hablamos del alcance, estamos hablando o dando respuesta a 2 preguntas fundamentales. ¿Qué características debe llevar el proyecto y cuáles son los requerimientos del proyecto? El cálculo del alcance del proyecto comprende todas las acciones encaminadas a determinar qué actividades y entregas estarán comprendidas dentro del proyecto y cuáles no. El EDT, que es la estructura de trabajo detallada, por su parte, divide y clasifica todo el trabajo en entregables y componentes más pequeños, haciendo que el proyecto sea más fácil de manejar. El seguimiento y control de proyectos.
Es un proceso mediante el cual la gerencia realiza toda la gestión de control financiero y el proyecto como tal. En esta instancia se hace un monitoreo y supervisión de los riesgos, del seguimiento al cumplimiento del cronograma, al cumplimiento de las expectativas y a los indicadores que se hayan tenido en cuenta, como por ejemplo indicadores de productividad o indicadores de facturación. Todo proyecto tiene una limitante presupuestaria. Y entonces, en este caso, la gestión de costos nos da pautas que nos permite llevar a cabo proyectos exitosos. El proceso de gestión de costos tiene 4 procesos, entre los cuales está la planificación, la estimación, la preparación del presupuesto y el control de costos. La planificación de costos está relacionada con la definición de cómo se va a estimar, a presupuestar y a controlar los costos a lo largo de todo el proyecto. Según el PMBOK, para poder iniciar la planificación de costos, debemos tener como insumo o como entrada el acta de constitución del proyecto, el plan de gestión de cronograma, que aunque no está exacto, pues nos da una mirada general sobre cómo se van a llevar las actividades y también un plan de gestión de riesgos. Con estos utilizamos unas técnicas analíticas para poder obtener el tipo de financiamiento y ya como resultado obtendríamos el plan de gestión de costos que vendría siendo la salida de este proceso, que es la planificación de costos. En lo relacionado con la estimación de costos, es un proceso en donde se calculan los costos de cada recurso que interviene en el desarrollo del proyecto. Los tipos de costos que tenemos son varios, pero vamos a nombrar algunos acá, que son los costos directos, que tienen que ver, como bien lo dicen, directamente con el proyecto, como por ejemplo los salarios o los viajes que están asociados al desarrollo del proyecto. También están los costos indirectos, que son costos que se atribuyen al proyecto, como por ejemplo el pago de servicios públicos, que es el agua, la luz o el teléfono. Están los costos fijos, están los costos variables, están los costos de oportunidad, entre otros. Para este proceso, para lograr este proceso de estimación, existen varias técnicas que el PMBOK nos ha puesto a la mano. Entre esas técnicas está eh, la técnica de estimación ascendente, la estimación por analogía, la estimación paramétrica, el análisis de propuestas para licitaciones y la determinación de tarifas de costes de recursos. En lo relacionado a la estimación ascendente, es poder minimizar, tratar de poner paquetes de trabajo más pequeños para poder medir, para poder estimar con mayor precisión. En cuanto a la estimación por analogía, es como utilizar información de proyectos anteriores para poder estimar en el proyecto actual. La estimación paramétrica se hace uso de información histórica y estadística para poder estimar a futuro. El análisis de las propuestas para licitaciones está relacionado en función de las ofertas enviadas por proveedores. Y la determinación de las tarifas de costos de recursos, pues hace mención a que pues hacemos búsqueda en bases de datos, solicitamos cotizaciones y listas de precios para poder realizar una estimación de los costos de recursos. El resultado de este proceso de estimación de costos debe ser el plan de estimación de costos de las actividades. Actividades como, por ejemplo, los recursos humanos,
el aprovisionamiento, eh, también puede ser los servicios, entre otros. Para poder simplificar el uso de alguna de estas técnicas que acabamos de nombrar, podemos utilizar el software de gestión de proyectos. Algunos de ellos están licenciados, como lo que es el Microsoft Project, o algunos otros que son bastantes, son gratuitos, como por ejemplo el Trello. La utilidad de esto hace pues que sea más fácil la estimación de costos y podamos tener resultados más rápido. Uno, el presupuesto es una de las actividades más importantes en la formulación y ejecución de un proyecto. Cuando se formula un proyecto se debe tener muy presente un presupuesto, pues de aquí nos enfocamos hacia un alcance. Proyectamos un cronograma de actividades para la ejecución de un proyecto y planificamos la estimación de costos. Adicional a esto, podemos organizar una distribución de presupuesto por dependencias y así estructuramos un presupuesto real de inversión. Control de costos es uno de aquellos pasos muy importantes en la ejecución de un proyecto, porque podemos controlar el presupuesto destinado a cada etapa. Para ello, debemos hacer un seguimiento de todos los gastos, tener un control absoluto del presupuesto hasta la terminación de un proyecto. Para esta etapa, tenemos dos formas de controlar el costo. La primera es un sistema de control de cambio de costo, que nos permite controlar y supervisar el porcentaje de ejecución del presupuesto del proyecto y de esa misma forma verificar los cambios que se han tenido en la línea base inicial. Otra forma para controlar los costos es el análisis de medición de rendimiento. Este análisis se le realiza a los indicadores de medición del proyecto. Es muy importante realizarlo si queremos que nuestro proyecto prospere. También vamos a tener un control de la efectividad del cronograma que realizamos inicialmente y el alcance propuesto para cumplir nuestro objetivo. Buen día, profe. Mi nombre es John Jairo Murcia. En esos momentos, pues ya después de hacer una revisión de determinación de tamaño, alcance, seguimiento y control de un proyecto, vamos a ver lo que es el proceso de autoevaluación y o cierre de un proyecto de tecnologías de información. Este procedimiento de cierre se hace cuando ya sea por finalizado el proyecto, se hayan cumplido o no los objetivos de los mismos y precisamente esto, la meta del cierre del proyecto es verificar o confirmar la satisfacción de los clientes con respecto al producto final que se vaya a entregar. Dentro de los cierres podemos decir que existen dos tipos de cierres normales o abruptos, y existen unos procedimientos para poder cumplir estos cierres, como son los procedimientos de cierre administrativo y cierre contractuales. Dependiendo del tipo de cierre, normal o abrupto, dependiendo de las condiciones que se lleve este cierre, hay unos documentos de finalización de proyecto que cambian con respecto al tipo. Como ya lo venía diciendo, los procedimientos para hacer el cierre de un proyecto son de administrativos y contractuales. Los administrativos y los contractuales dependen mucho de las etapas que se plantearon al momento de de iniciación del proyecto. ¿Por qué? Porque un cierre administrativo se hace por fase o por proyecto general, donde básicamente se pueden contratar, bueno, se puede hacer un cierre administrativo por diseño, un cierre administrativo por desarrollo, un cierre administrativo por implementación como tal. El cierre contractual depende de cómo el cliente quiera definir esto, las condiciones de entrega por fase, ya que yo puedo crear un contrato, así sea la misma empresa o diferentes empresas, un contrato solo para el diseño del producto, otro contrato para el desarrollo y otro contrato para la implementación y o capacitación. Entonces tendría en estos momentos tres o cuatro cierres contractuales, dos o tres cierres administrativos, dependiendo de cómo yo divida mi proyecto como tal. Existen ya como tal dos tipos de cierres que dependen de las condiciones que se lleve el mismo. Está el cierre normal,
donde este se divide en tres etapas, que son la entrega final de los resultados, bueno, de los entregables al usuario o cliente final, la evaluación de los resultados y un plan de seguimiento. Vamos a hacer vamos a ejemplificar, porque en un cierre normal, básicamente es cuando se cumplió el ciclo de vida del proyecto y hay unos resultados que se pueden verificar en unas actas de entrega y demás. ¿Por qué? Porque ya se pasó, ya tuvo todo su ciclo de vida y el cliente se determina como satisfecho. La evaluación de los resultados, estos puede, dependiendo del tipo del proyecto, se hace en el momento de la entrega o se hace tiempo después. ¿Por qué? Porque si es, por ejemplo, un sistema de gestión para el repositorio de los documentos del aseguramiento de la calidad de una universidad, son varios los usuarios que interactúan con este software que de pronto es el entregable de un proyecto. Entonces, de un momento, en el momento de la entrega no se puede hacer una evaluación correcta. Precisamente en el plan de seguimiento se determinan las fechas, los tiempos y si hay necesidad de hacer mantenimiento y actualización. De pronto se entrega una versión 2.0 del proyecto o algo por el estilo. Digamos que este sería el satisfactorio. También existe un cierre abrupto donde, pues lastimosamente no se cumplen los objetivos, se tiene que hacer una finalización un cierre antes de la finalización de los resultados del proyecto, dependiendo de si ya se superaron los costos, si ya se superaron los tiempos, si simple y llanamente se acabó o se terminó según el proveedor, pero no se satisfacen los objetivos, entonces no hay un cumplimiento de objetivos. Y pues otra de las razones fundamentales es que las condiciones del proyecto cambien. Por ejemplo, si yo necesito un sistema de gestión para inventario en los laboratorios de una universidad, pero resulta que hubo un terremoto y se vinieron abajo los laboratorios, ya no existe. En estos momentos el alcance del proyecto pues se vería afectado porque no se ve la necesidad de la terminación del mismo, se decide hacer un cierre anormal o un cierre abrupto del proyecto. Entonces, a modo de conclusión, el cierre de proyecto como tal son unos pasos ordenados que me permiten finalizar la ejecución del mismo, donde tiene unas etapas como son la entrega de los productos, la evaluación de los resultados y un plan de seguimiento, que estos digamos que son los pasos de un cierre normal en condiciones de normalidad, pero también existen en condiciones abruptas donde el entregable básicamente va a ser las actas de finalización y digamos que las justificaciones o dependiendo del caso o del contexto en específico. Entonces, muchísimas gracias.